Vamos a abordar el día de hoy lo que es la ecuación de Bernoulli y la ecuación general de la energía. Entonces, tenemos, digamos que esta tasa de, o estos flujos que se pueden presentar en un fluido. Uno, pues, es el flujo volumétrico, donde nosotros analizamos el volumen que presenta un fluido y que se está transportando por una sección en específica por una unidad de tiempo, ¿sí? De ahí tendríamos lo que es que el caudal, o sea, la letra Q, va a ser igual a el área por la velocidad que tenga este fluido, ¿sí? Tenemos pues representación en metros cúbicos sobre segundo y pies cúbicos sobre segundo. Por otro lado tenemos lo que es el flujo en peso, que pues es como tal, este es el cociente pues que ustedes tienen, el producto que ustedes tienen entre la densidad y la gravedad. Eh, Asimismo pues lo multiplicarían por el caudal y les daría ese fluido de peso, como se llama, con respecto a la unidad de tiempo. Y por último lo que tenemos pues es la unidad de masa, está en función que el caudal multiplicado por la densidad pues nos daría un flujo másico, ¿sí? Y que como lo hemos visto en balance y en termo también, pues es kilogramo sobre segundo o es lux sobre segundo, libra masa sobre segundo, lo que ustedes quieran de unidad de masa sobre tiempo. Acá pues tenemos algunos flujos volumétricos como comunes, ¿sí? Esta tabla pues se obtuvo de lo que es el MOD, el libro guía de esta parte del curso. Y pues ahí tenemos que sistemas hidráulicos, por ejemplo, de aceite industrial, manejan flujos de entre 10 a 100 litros por minuto, pero pues ya tenemos ya procesos químicos donde bombas centrífugas manejan flujos de 4.000 a 4.500. Y por ejemplo, tenemos ya flujos bastante elevados, como lo que son las bombas de centrífugas de manejo de desperdicio de minero, o sea, cuando hacen diluciones como con ese material particulado que necesitan desechar, y ahí pues ya manejamos de 40 a 15.000 litros por minuto. Entonces, pues ya es un flujo bastante alto, pues es dependiendo la magnitud de la mina. Por ejemplo, si llevamos esto como donde podemos tener esos 10.000, 15.000 litros por minuto, pues ya son en empresas gigantes como lo que es el Cerrejón y cosas de ese estilo. Entonces, lo primero que nosotros debemos analizar para entender lo que es la ecuación, o bueno, el principio de Bernoulli, es que es entender el principio de continuidad. Sí, y es que se considera como un flujo estable porque la cantidad de flujo, bueno, del fluido que se transporta entre el punto A y el punto, pues es constante o es la misma durante el tiempo. Entonces, en últimas, este flujo másico que yo tengo al inicio de la tubería, pues va a ser el mismo al final de la tubería, siempre y cuando pues presente las mismas condiciones. Sí, o sea, lo que nosotros podemos convertir de que M1 es igual a M2. Eso es lo que me está diciendo. ¿Y por qué partimos de ese principio? Porque se supone que cumpliendo el balance de masa, lo que entra a ese tramo de la tubería debe ser igual a lo que está saliendo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sabemos que eh, el flujo másico es igual al caudal por la densidad, ¿sí? Y que esto a su vez se puede traducir como la densidad por el área por la velocidad, ¿sí? Que es lo que yo tengo ahí. Y en este caso, como estamos analizando desde un punto 1 hasta un punto 2, obtenemos que la densidad en el punto 1 por el área en el punto 1 por velocidad que yo tengo en el punto 1 va a ser igual a las mismas variables, pero en el punto 2, ¿sí? En el punto de salida de esa tubería. Esta ecuación de continuidad lo que nos ayuda es a relacionar
lo que es la densidad y la velocidad del fluido en un área específica que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, acá tenemos una especie de tobera, es decir, como una tubería que tenemos de un diámetro inicial, ya sea menor o menor o mayor, en este caso es menor, con respecto a un área mayor. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Por el principio que nosotros tenemos acá de continuidad, nosotros podemos decir que obviamente esta área que nosotros vemos acá es diferente a esta área que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al momento de nosotros empezar a mirar, nosotros sabemos que el flujo másico que nosotros tenemos acá debe ser el mismo que nosotros tenemos en esta parte de acá, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nosotros empezamos a mirar esos puntos? Entonces, por un lado tenemos la presión, obviamente acá como tenemos menor área, pues tenemos mayor presión, y acá como tenemos mayor área, tenemos menor presión, ¿sí? Entonces ahí como que se contrarrestan un poco. El Z es con respecto al eje que nosotros tenemos, entonces ahí podemos ver una altura, una inclinación que podamos tener, y en últimas las velocidades, como en este caso nosotros tenemos una mayor presión, ¿sí? Por la cuestión de que hay menor área, pues obviamente acá nosotros tenemos una mayor velocidad, ¿sí? En comparación con la que nosotros tenemos así, aquí. Digamos que ese es como el análisis que nosotros tenemos intuitivamente hablando, ¿sí? Pero pues ya lo vamos a ir viendo a través de las fórmulas matemáticas de este tipo de principios. Así que en últimas nosotros en ese orden de ideas podemos asumir como que para líquidos y gases de baja velocidad podemos llegar a caudales iguales y obviamente presentan densidades iguales en el punto 1 con respecto al punto 2, que es como a lo que nosotros llegamos acá. Ahora, ¿qué pasa? Para el diseño de tuberías, que es lo que nosotros estamos, que lo que nosotros podemos empezar a aplicar este tipo de ecuaciones, hay varias cosas que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de elegirlas para una aplicación o algún diseño que nosotros necesitemos. No sé si ustedes recuerden cuando vimos lo que fueron los diagramas de proceso, que los vimos al inicio del curso, donde veíamos los diagramas de bloques, diagramas de flujos de proceso, y por último teníamos el diagrama de instrumentación y tubería. En ese último, ahí nos decían como el tipo de material que nosotros utilizábamos, el grosor, las pulgadas, bueno, infinidad de detalles que nosotros utilizamos. En este caso, para las tuberías, esta es una forma de que se hace la selección para llegar a esos datos que se encontraban en este plan. ¿Qué pasa? Algunos de los factores o variables que tienen una influencia significativamente alta en la selección de las tuberías consiste en lo que son los costos, que estos están directamente relacionados con el tipo de material, así como la vida útil, la seguridad que estos presentan de acuerdo al proceso que nosotros estemos evaluando y obviamente el rendimiento del mismo al enfrentarse a ese tipo de químicos o de sustancias que estén ahí. Aquí hay algunas como códigos o reglamentación estándar que se utiliza para ese diseño. Sí, digamos como de las más conocidas es la STM, pero pues también hay diferentes asociaciones que funcionan para eso. Acá pues nosotros podemos empezar a mirar los diferentes tipos de tuberías. Entonces tenemos como tuberías de acero, tuberías de cobre, tuberías de hierro, de plástico y ya como tal la manguera hidráulica. Entonces acá vamos a mirar lo que son algunos tipos o sea, cómo funcionan esas tuberías y algunos de los usos más comunes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos acá las tuberías de acero, que hay diferentes tipos de acero, ¿sí?
acero al carbón, acero inoxidable, y pues dependiendo de la gama que se esté manejando, ya empieza a cambiar el calibre de esas tuberías. Entonces, por ejemplo, estas tuberías de acero pues son multipropósito, son utilizadas en industria farmacéutica, en industria de alimentos, de químicos, petroquímica, bueno, infinidad de cosas. ¿Sí? Y acá tenemos diferentes números de cédula que son como el grosor que presentan, ¿sí? O sea, se refieren como a esto que nosotros vemos aquí, este grosor. A eso se refiere como la parte de la cédula que va de 100, de 10, perdón, a 160. Las cédulas más comunes, por ejemplo, en el cobre y en el acero, son cédulas 40 y cédulas 80. Son como las más conocidas. Y, y pues obviamente estos son buenos ¿para qué? Para unas presiones, pues, digamos, importantes. Y no sé si ustedes han visto recordando un poco a la Tadeo, en el séptimo piso, sexto piso, del módulo 5, ahí donde hay unos laboratorios. No sé si ustedes a veces alcanzan a ver como unas tuberías súper pequeñitas que son en puro acero. Sí, esas tuberías son de diámetros muy pequeños, de menos de medio centímetro. Y por ahí lo que está, eh, pues, transportándose son gases, estamos diciendo de helio, oxígeno y aire puro. Entonces, pero que están a una alta presión y pues por ahí se conduce. Lo mismo que en reactores y en equipos sofisticados que también hay, por ejemplo, en el CIPI, ahí pues manejan tuberías ya con un calibre, un grosor bastante importante porque pues obviamente soportan presiones muy, muy, muy altas. Sí, eso también hay una relación entre el grosor que tenga la tubería, pues es proporcional a cierta presión que aguante esta. Sí, entonces pues hay como que existe esa relación entre ambas. Eh, Pues nada, acá hay como algunos usos normalitos, que en condensadores, intercambiadores de calor, cosas de ese estilo. Sí, acá también tenemos lo que son los tubos de cobre, sí, que acá nosotros podemos empezar a ver los tipo K, tipo L, son como diferente como aleación que hay del cobre o configuración del mismo. Y pues dependiendo de ese tipo, pues entonces nosotros podemos dividirlo para cuál es su mejor afinidad al momento de utilizarlo. Por ejemplo, acá tenemos el tipo K, y en el tipo K es como para servicios de agua, combustibles, entre otros. Sí, el tipo L pues es similar a este K, pero solamente que obviamente tiene un grosor mucho más pequeño. Y bueno, y así vamos mirando. Por ejemplo, para los drenajes o desechos se llama el tipo DW, ¿sí? Y así vamos mirando como con cada uno de estos. Dependiendo de la utilidad que nosotros requiramos, pues obviamente ahí se va mirando cuál se utiliza. Acá tenemos como las de hierro dúctil, que estos son las que, por ejemplo, los de los tubos madre de acueductos y toda esta cuestión, que son, o de drenajes también que se utilizan mucho. Sí, una vez donde hace muchos, muchos años acá en Bogotá se rompió uno de estos tubos y pues obviamente hubo una crisis sanitaria aquí en Bogotá porque no había agua. Entonces fue porque tuberías más o menos de incluso más grandes, mucho más grandes, se rompió. Entonces se hizo ahí como el desastre de la vida. Entonces mientras se corrigió esa tubería, pues obviamente pasó mucho tiempo, o sea, pasaron varias semanas para qué semanas, meses para poder cambiarlo, porque obviamente como fue un fragmento de la tubería se tuvo que parar toda la línea y pues verificarla y volver a hacer el montaje de la misma. Entonces, pues siempre fue un trabajo importante el que se realizó ahí.
Acá pues tenemos las tuberías de PVC, pues que son muy utilizadas, que en cañerías, que en toda la parte de direccionamiento de agua, por ejemplo en techos y toda esa cuestión. Digamos que eso todo el mundo lo ha visto. Y pues ya las mangueras que son como las más manipulables, sí, dado su ergonomía y todo este cuento, entonces pues son fáciles de manipular, pues presentan mayor funcionalidad, ya sea doméstica o industrial, pero son más de tipo manual que de tipo fijo en alguna pared o cosas de ese estilo. Acá pues tenemos como lo que son las velocidades de flujo recomendadas pues para algunas bombas y todo eso que nosotros podemos utilizar. Y pues que ustedes ven ahí, esos son como tal velocidades que de succión de la bomba, o sea, el ingreso de la bomba o de descarga, ¿sí? Que son como las más utilizadas. Y, y pues es eso. Ahora, ¿qué pasa? Ya dejando a un lado como todo este tipo de tuberías que nos ayudan y que son las más utilizadas o que son las que nos ayudan a darle una aplicabilidad a esta ecuación de Bernoulli, ¿sí? Eh, pues nosotros debemos partir del principio de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, que es lo que nosotros habíamos visto en termodinámica, que era como el eje principal de esa parte del curso. Acá pues nosotros tenemos los tres tipos de energía que podíamos analizar. El potencial, el cinético y el que está directamente relacionado con el fluido, ¿sí? Entonces ustedes saben que el potencial, la energía potencial está directamente relacionada a la altura, a la ubicación que presenta la tubería, ¿sí? Si presenta una inclinación, si presenta una pendiente, toda esa cuestión pues se analiza por medio de ese tipo de energía. Por otra parte, la energía cinética se analiza desde el punto de la velocidad con la que está transcurriendo ese fluido, ¿sí? Entonces, eso es lo que se afecta directamente ahí. Y por otro lado, tenemos la energía del fluido, que es la que está directamente relacionada a las propiedades como densidades y presiones, sí que presentan los puntos iniciales y finales. Digamos que esa unión que nosotros tenemos ahí es la que converge en el balance global de la energía, porque ustedes saben que la energía está completamente ligada con la sumatoria de las mismas. Entonces, ¿qué pasa? El intercambio energético total que pueda llegar a presentar un fluido dentro de una tubería está directamente relacionado con la sumatoria de una energía potencial, de una energía cinética y de la energía como tal que tiene ese fluido. Entonces, si nosotros empezamos a observar todo esto, pues empezamos a mirar esa transformación que tenemos de esta energía de fluido, potencial y cinética a sus respectivas ecuaciones, donde empezamos a analizar que esta pues interviene todo lo que es eh, las propiedades del fluido, acá la altura, sí, de la misma, por ejemplo, si vamos desde ese punto 1 hasta el punto 2, ustedes se dan cuenta que el punto 2 se encuentra mucho más elevado con respecto al punto 1 y la velocidad como tal que presente este. Así que si nosotros empezamos a analizar, ¿sí? Desde un punto 1 hasta un punto 2, que en últimas, como es una conservación energética, nosotros, así como pasaba con la masa, que vimos que M1 es igual a M2, en este caso en E1 tiene que ser igual a E2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá se hace esa misma igualación y empezamos a mirar con respecto a este punto 1 y a este punto 2 qué es lo que está ocurriendo. Entonces empieza a comparar. Y acá tenemos la presión 1 con respecto a ese peso específico que es, ya saben, el cociente que nosotros, el producto que nosotros tenemos de densidad y gravedad. Acá tenemos el Z, acá tenemos una velocidad en el punto 1 al cuadrado sobre dos veces la gravedad y va a ser igual a esa misma configuración, pero en el punto 2. Y esto que ustedes tienen acá es lo que nosotros
conocemos como la famosa ecuación de Bernoulli, ¿sí? Que es el principio básico de conservación energético que yo tengo presente ahí para poder pues analizar y desarrollar cómo se está comportando el fluido dentro de alguna tubería o algún equipo que yo esté analizando. ¿Qué pasa? Ahora nosotros tenemos que empezar a mirar eso por un lado, lo que corresponde al principio básico de Bernoulli. Ahora acá tenemos algo que es lo de la carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad. Y en última, la carga total. ¿Y eso a qué se refiere propiamente? A cada uno de los factores que componen esa ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, acá tenemos una cabeza de altura, una cabeza por parte del fluido y otra por parte de la velocidad. En conclusión, toda esa conformaría la carga total que yo presento en esta tubería. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos la cabeza de presión, que es la que yo analizo de este punto que se está analizando con respecto a este punto que tenemos acá. La cabeza de velocidad es la rapidez con la que yo tengo este flujo de la velocidad 1 con respecto a mi velocidad 2 y la elevación con respecto a mi eje de referencia, ¿sí? Que acá yo tengo una altura y acá yo tengo otra altura. Vamos que todo eso es lo que compone esa carga total que yo analizo desde un punto 1 hasta un punto 2. En eso consiste esa carga como tal. Ahora, ¿qué pasa? Dice que para este tipo de mecanismos, pues obviamente esto no es palabra de Dios, como dicen, esto no sirve para todo lado, sino hay unas restricciones y hay cosas que toca mirar para que funcione y para que no. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, con los gases ideales o ese tipo de cosas. No es que funcione para todos. Entonces aquí hay algunas cositas que empiezan a modificar esa ecuación de Bernoulli, ¿sí? O que no se ajusta de la mejor forma, ¿sí? Y la primera de ellas es que es solo para fluidos incompresibles, ¿sí? Porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. Si yo llego a comprimir ese fluido, pues obviamente voy a cambiar mi volumen. Si cambio mi volumen, cambio mi densidad. Y si cambio mi densidad, por ende, cambio mi peso específico. Entonces, por eso es que se refiere a esa parte. Ahora, también dice que no pueden haber dispositivos mecánicos porque esto lo que hacen es cambiar mi balance energético. Entonces, si tengo dispositivos mecánicos, estos me pueden adicionar o quitar energía de esa situación que yo esté analizando. Ahora, obviamente tampoco puede haber transferencia de calor, porque si yo tengo que está entrando o saliendo energía de mi tubería, pues obviamente esto me va a afectar el hecho de que yo estoy analizando que el nivel energético en mi punto 1 es igual a mi punto 2. Entonces, obviamente ahí tengo cambios. Y por último, que se está perdiendo esa energía debido a la fricción. Ustedes saben que la fricción siempre está afectando, como lo veían en física, sí, que un carro se estaba moviendo y nosotros siempre que lo que decíamos, asuma que no hay fricción, pero pues siempre hay fricción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para analizar todo eso, por ejemplo, acá tenemos unos tanques, depósitos, toda esta cuestión, y acá tenemos las toberas, que es lo que se ve en esta parte. Y pues aquí simplemente lo que ocurre es algo como el caso sifón, que simplemente se hace o sea, se cambia la presión que hay de un punto 1 a un punto 2 y lo que hace es como succionar y sacar el fluido. Digamos dos casos que vivimos a diario. Uno es, por ejemplo, cuando estamos utilizando un pitillo y estamos tomando algún líquido. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes ahí esto aplican ese principio. Ustedes como al momento de succionar crean como una especie de vacío, hacen un diferencial de presión
Entonces el líquido, para poder nivelar ese cambio de presión, lo que hace es que empieza a subir el fluido hasta llegar a la parte superior y regular la presión. Entonces, en el momento en que llega a la boca, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya empieza a regular la presión y entonces empieza a salir el fluido hasta que nosotros dejemos de aplicar esa presión de vacío. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando ustedes han visto que, no sé, se varó un carro y van a sacar gasolina de otro carro que sí tiene para pasar el que se varó. Entonces, ¿qué es lo que colocan? Ustedes colocan una manguera y luego empiezan a succionar, y entonces cuando succionan crea vacío y empiezan a sacar gasolina del tanque. Eso es lo que está pasando ahí. De esa forma es que ustedes sacan digamos que están sacando la gasolina, y por ese diferencial de presión y de energía que ustedes ven en ese sistema, digamos que este sería el tanque del carro y esta es la manguera con la que nosotros estamos sacando esa gasolina. De esa forma es que está funcionando, gracias a ese principio que nosotros estamos evaluando acá. Y bueno, esto fue lo que les expliqué. Bueno, acá pues tenemos un ejemplo que es como determina el flujo volumétrico máximo en litros por minuto, que puede transportarse a través de un tubo de acero estándar con diámetro tal, pulgadas, bueno, y espesor de tal dimensiones. Entonces, con respecto a esto, les quiero mostrar una cosita. Y es que acá, pues esto es fácil de realizar porque simplemente la aplicabilidad de la ecuación, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a nosotros nos están diciendo que hay que determinar el flujo volumétrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros debemos buscar ciertas especificaciones de la tubería. Entonces, que para eso ahorita ya les voy a mostrar un archivo para que ustedes se guíen ahí un poco. Y ahí les están dando a ustedes lo que es la velocidad. Entonces, ustedes saben que caudal, que es lo que nosotros teníamos por acá arribita, en esta, bueno, acá. Caudal es igual área por velocidad. Esta velocidad nos le está dando el enunciado, ¿sí? Y el área, es el área transversal que presenta la tubería, que esa pues también nos le está dando el enunciado. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos una tubería de acero que presenta un diámetro externo de 1 pulgada, bueno, 1 pulgada y cuarto. Y pues obviamente nosotros ahí podemos sacar el área, que pues ya lo vamos a hacer en un momento en el tablero. Pero entonces les quería mostrar también esto que ustedes tienen acá. Y es este archivo de dimensiones de tuberías de acero. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes tienen acá las diferentes tuberías de acero y un dato que generalmente da, en el caso del ejemplo, no dan la cédula, pero sí, pues digamos que no lo necesitamos porque el ejercicio nos da para hallarlo. Pero si yo, por ejemplo, a ustedes en el enunciado les estoy diciendo que deben hallarme, les doy un diámetro de 1 pulgada con cédula 40, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se van a esta tabla y en esta tabla ustedes miran, buscan 1 pulgada. Entonces, aquí esta tabla les dice el diámetro exterior, ¿sí? El más grande de todos, en pulgadas y en milímetros. Le dan el espesor de la pared, ¿sí? Y también les dan el diámetro interno, ¿sí? O sea, el que está internamente de un lado a otro, ¿sí? Y por último les dan el flujo o el área que tienen de contacto de esa tubería. Esto, por ejemplo, aquí está para cédula 40 y aquí está para cédula 80. Solo les dejé estas como para que ustedes las vieran, las conocieran,
Pero en el MOD pues hay infinidad de tablas que para el cobre, que tipo K, que tipo L, tipo M, hay para acero al carbón, acero inoxidable, bueno, hay un montón de tablas. Entonces, digamos que coloqué estas dos porque son como las más ilustrativas, pero que la verdad las pueden utilizar bastante bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos aquí una tubería, ¿sí? Tenemos ahí esa tubería. Y por acá, pues obviamente tenemos un fluido, que es lo que está pasando ahí. ¿Qué pasa? La tubería consiste básicamente en esto. Esto que tenemos acá. Bueno, suponiendo que esto está bien por todos lados, ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que decían las tablas que se consideraba como diámetro externo es lo que iba desde acá hasta aquí. Eso es diámetro externo, ¿sí? Ahora, el diámetro interno es lo que va desde acá hasta aquí. Eso es diámetro interno, ¿sí? Y obviamente, pues esto, de acá a acá, pues es el grosor, ¿sí? O el espesor que presenta la tubería. Digamos que esos son los datos que nos da la tabla y y pues nosotros podemos decir que el diámetro externo, de acuerdo a esta configuración, es igual al diámetro interno más dos veces el espesor, ¿sí? Uno acá y otro acá. Entonces, más dos veces por el espesor o el grosor, como le quieran llamar, ¿sí? Eso sería como la principal como ecuación que podríamos nosotros obtener de ahí. ¿Qué pasa? Si empezamos a mirar aquí, nosotros podemos observar que eh, el área que está en contacto con el fluido, pues es obviamente todo el diámetro que tenemos interno, ¿sí? Todo esto que tenemos aquí. Entonces, todo ese diámetro que nosotros vemos ahí, ¿qué pasa? Es el que está influyendo directamente en el área de contacto con el que nosotros vamos a hallar el caudal. Nosotros sabemos que el caudal, ¿sí? Va a ser igual a el área, pero esta área que nosotros tenemos ahí está directamente relacionada con el diámetro interno, ¿sí? Y pues esa es la que a nosotros nos importa, multiplicado pues por la velocidad. Eso es lo que nosotros vemos ahí. Así que para poder hallar el área, sí o sí nosotros debemos primero identificar el diámetro interno para poder encontrar esa área de contacto que tiene el fluido con la tubería. ¿Qué pasa? A nosotros nos están diciendo que eh, esta tubería, primero nos preguntan el caudal en ese enunciado. O sea, ¿cuánto es el caudal? No sabemos. Nos están diciendo que tenemos una, una tubería que es de un, de un cuarto pulgadas. Es decir, 1,25 pulgadas. Eso sería lo que nosotros tendríamos ahí. Este, en últimas, es nuestro diámetro externo. Nos están diciendo que presenta un grosor o un espesor, ¿sí? Que es de 0,0
0.065 pulgadas. Así que nosotros lo primero que debemos hallar es este diámetro interno para poder hallar el área. Entonces el diámetro interno pues va a ser igual a ¿qué? Al diámetro externo menos 2 veces ese espesor. Así que este diámetro interno va a ser igual a 1,25 multiplicado por, menos 2 veces por 0,65 pulgadas, que es lo que nosotros vemos ahí. Eso sería esa parte. Así que el diámetro, eso también pues está en pulgadas, este diámetro interno pues sería igual 1.25 menos 2 por 0. Acá, esperen que me faltó un 0 aquí. 0,065. Entonces sería menos 0.065. A mí me da 1,12 pulgadas. Pero ¿qué pasa? A mí el enunciado me está diciendo que debo dar ese flujo en litros por minuto. ¿Qué pasa? A mí no me sirve tener eso en pulgadas. Lo que me funciona pasar eso es al sistema métrico, o sea, debo pasar esas pulgadas a metros, que es más conveniente. Entonces, lo que debo hacer es esa conversión. Así que sería 1.12 pulgadas al hacer la conversión. Esto equivale a 0,0284 metros. Y ahí nosotros tendríamos la conversión. Bueno, para pasarlo a metros. Entonces, ya teniendo esto, ahora lo que debo hallar es el área. Como es un círculo, pues voy a hallar el área de un círculo. Entonces, yo me acuerdo que el área es igual a pi radio al cuadrado. Así que como tengo diámetro, entonces el radio va a ser igual al diámetro dividido en 2. O sea que ese radio va a ser igual a lo que tengo en metros, que es 0.0284 dividido en 2. O sea, 0,142. Eso es. Y ahora sí aplico la fórmula de área. Entonces va a ser elevado al cuadrado por pi. Y me da 6,3347 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Sí? Y ahora ya teniendo ese área, entonces vamos a irnos para acá. ¿Y qué pasa? Nos está diciendo el enunciado que la velocidad con la que está fluyendo ese fluido, pues es de 3 metros sobre segundo. Así que mi caudal va a ser igual a ¿qué? A 6,3347 por 10 a la menos 4, todo esto en metros cuadrados multiplicado por 3 metros sobre
segundo. Metro cuadrado por metro cuadrado me va a dar metro cúbico, ¿sí? Sobre segundo. Entonces, al hacer esa operación, eso vamos a multiplicarlo por 3, me va a dar igual a 1,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Potencialmente ahí nosotros ya terminaríamos con este flujo. Pero ¿qué pasa? El enunciado me está diciendo que debo dar ese flujo en litros sobre minutos. Entonces debo hacer una pequeña conversión. Así que voy a pasar, a ver, hay que enfocar esta parte de abajo. ¿Listo? Entonces tendría que mi caudal va a ser igual a 1,9 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo multiplicado por 1 metro cúbico son 1000 litros, metro cúbico y metro cúbico se van, multiplicado por, yo sé que como debo pasarlo a minutos, 60 segundos es 1 minuto. Así que segundos y segundos se van, me va a dar ese flujo en litros sobre minutos. Así que esto lo multiplicamos por 1000 y lo multiplicamos por 60. Y obtengo un flujo de 114,02 litros por minuto. Y esa sería mi respuesta. Y bueno, ¿qué pasa? Como nosotros vamos a empezar a mirar las diferentes cosas que están afectando la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Entonces eso poco a poco se va a ir transformando en la ecuación general de la energía vista desde la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que están los dispositivos mecánicos, es decir, esos dispositivos que le entregan o que en su momento le pueden dar energía a ese fluido, o que en su defecto el fluido les da energía al dispositivo. Así que acá tenemos los dispositivos que le entregan energía al fluido, y el más común pues es la bomba, ¿sí? La bomba lo que hace es imprimirle energía al fluido para que éste aumente su presión y fluya con más rapidez, ¿sí? Esa es la función primordial de una bomba, ¿sí? Hacer que al imprimirle energía, al inyectarle energía al fluido, este pues llegue mucho más lejos de lo que podría llegar con la energía que traía antes de ingresar a la bomba, ¿sí? Generalmente la parte de ingreso de las bombas está justo como por esta parte, y acá lo que hace es como con un rotor que tiene, ¿sí? Impulsa el fluido así como en estos molinos de agua y manda por esta abertura superior el fluido que esté bombeando, ¿sí? Existen pues diferentes tipos de bomba, están la bomba centrífuga, la bomba tipo pistón, ¿sí? O sea, o de desplazamiento positivo, sí, que son muy comunes pues al momento de utilizar. Esta pues es la más común de todas, esta es una bomba centrífuga, y pues que es muy utilizada. También está pues la modificación de la peristáltica, que ustedes la han visto. Y pues como cualquier bomba lo que hace es aumentar la presión del fluido. Acá pues tenemos como el engrane, como se ve, lo que les decía, que funcionaba algo así como un molino de agua,
Entonces acá tenemos la succión, esto pues obviamente está impulsado por el motor eléctrico o de combustible, porque también hay de combustible de bombas, mueven estos engranes y eso hace que aumente, o sea, le inyecta energía y aumenta la presión y envía con mucha más rapidez ese fluido que está ahí. Bueno, acá está pues la parte de pistón, entonces lo que hace es como ingresa el fluido, pasa por acá y con medio del pistón que le imprime presión y lo que hace es inyectarle energía y por ende sale el fluido y pues obviamente con una velocidad de una presión mayor, ¿sí? Estas bombas tipo pistón pues son las bombas más precisas, por lo que siempre están enviando el mismo flujo, o lo mismo que son las bombas peristálticas. Las centrífugas ya están un poco, digamos que sesgadas por la cantidad de fluido que le esté ingresando o por la corriente que tenga, mientras que estas sí son regulables, entonces puede modificar el flujo que nosotros necesitemos. Y ahora pues tenemos dispositivos que lo que hacen es recibir energía, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos dispositivos son los que se encargan de transformar la energía que viene a partir de los fluidos. Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos una turbina eólica que, no sé si se acuerdan, por ejemplo, hicimos un ejercicio de esas turbinas en termodinámica, cuando estábamos viendo esa sección de termodinámica, pero que pues lo que hace es recibir la energía que viene, que tiene el viento, que es un fluido, ¿sí? Y pues obviamente hace que se muevan estas aspas, y al moverse, pues obviamente acá tiene un transformador de energía, y pues hace esa transformación energética. También otro ejemplo de estos pues son las turbinas, por ejemplo, que hay en las hidroeléctricas que también funcionan de la misma forma. Y ahora, pues ya dejando a un lado lo que son esos mecanismos que le dan energía o que reciben energía del fluido, también tenemos las posibles pérdidas que puede tener ese fluido dentro de o por diferentes factores que este pueda llegar a presentar. La primera es las propiedades que presenta el fluido. La segunda, pues, es la velocidad que presente los tamaños, la rugosidad de las paredes, porque ¿qué pasa? Si una tubería es muy áspera, pues va a tener mucha más fricción, por lo tanto, va a tener mucha más pérdida de energía. Lo otro es la longitud del tubo. ¿Sí? Entre más larga sea la tubería, pues más energía va a perder. ¿Sí? No va a llegar con la misma energía un fluido que recorrió solamente 1 metro de tubería a uno que ha recorrido 1 kilómetro. Vayan a llegar a velocidades muy diferentes y esto es evidencia de que ha perdido energía en el transcurso del recorrido que ha tenido este fluido por la tubería. Otra forma también de perder energía es a lo que nosotros conocemos como pérdidas menores. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos unas válvulas, ¿sí? Que para abrir o regular el flujo, cuando tenemos codos, ¿sí? ¿Para qué? Para redireccionar la tubería, entonces que un codo de 90, que un codo de 45, que tenemos una unión de tuberías, todo ese tipo de cosas afectan porque obviamente hay como una especie de choque del fluido con ese elemento que nosotros tenemos ahí y genera que se pierda energía. Todo eso pues también se analiza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas pérdidas o adiciones de energía que yo pueda tener en el fluido, pues se van a analizar de esta forma. Y es que van a empezar a tener como
un factor o una variable dentro de la ecuación de la energía, que en esto se transforma esa modificación de la ecuación de Bernoulli. Entonces, ¿qué pasa? HA la vamos se le va a llamar a toda la energía que está siendo añadida al fluido mediante un dispositivo mecánico. HR va a ser toda la energía que se está retirando del fluido mediante un dispositivo mecánico, como les decía, turbinas o aspas o cosas de ese estilo. Y IHL es todo lo relacionado a pérdidas menores, o sea, por partes del sistema, que si tubos, que si fricción en tuberías, que codos, que válvulas de compuerta, de mariposa, de lo que sea, o sea, para control de flujo, todo eso se le va a considerar como pérdidas menores. Y a eso se va a englobar todo en algo que se llama HL. Digamos que aquí hay como una fórmula para hallar ese HL que es de acuerdo al tipo de material que yo estoy utilizando, porque acá tenemos un coeficiente K, que es un coeficiente de resistencia, sí, que eso se obtiene a partir de pruebas experimentales y todo ese cuento. Y pues aquí tenemos lo que es una velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿vale? Realmente este dato lo dan y pues uno halla este HL que está ahí. Y pues obviamente esta velocidad pues es la velocidad del flujo que tiene en el momento por donde pasa por esa sección de la tubería. Por ejemplo, si acá empezamos a analizar las diferentes pérdidas que nosotros tenemos, acá hay una bomba que lo que está haciendo es dándole energía al fluido, por eso es HA. Tenemos una válvula de compuerta, tenemos aquí un codo de 90, otro codo de 90, la longitud de la tubería, sí, que ahí va el rozamiento y toda esa cuestión, eso embarcaría lo que es un HL, sí, o sea, todas las pérdidas menores. Y acá tenemos un motor, que podría ser una turbina, que podría ser un aspa, algo que requiera energía para generar un trabajo, y ese va a ser la energía retirada, es decir, un HR, ¿vale? La unión de estas cosas es lo que nosotros tenemos para completar esa ecuación general de la energía. Y pues obviamente acá tenemos los dos puntos, un punto, segundo punto. Así que en últimas, estos son los parámetros que ya hemos venido abordando, que abordamos en la ecuación de Bernoulli. Por ende, este punto 2 va a ser igual a lo que hay en el punto 1, más o menos lo que yo tengo de pérdidas o ganancias energéticas antes de llegar a este punto 2. Así que si analizo esa ecuación de la energía, esa es la ecuación de Bernoulli que yo tengo. Al momento de modificarla con esas adiciones que yo tengo, esto de acá, S1, ¿sí? Más la adición de energía que me dé algún equipo mecánico, menos la energía que yo esté perdiendo por algún dispositivo mecánico y menos las pérdidas menores, me va a dar igual a la cantidad de energía que tiene el fluido en el punto 2, ¿sí? Que es lo que yo les mostraba acá. Que este punto 1 más esto, menos lo que pierda de energía por válvulas, codos, rozamiento en tuberías, menos lo que pierda por este motor, va a ser igual a la cantidad de energía que hay en este punto 2. ¿Sí ven? Si este punto 2 estuviera antes del motor, pues obviamente este HR ya no se tendría en cuenta. Por eso es que se analiza desde antes y después, ¿sí? O sea, donde yo tengo como todo ese cambio energético que se está analizando ahí. Entonces, en últimas, esa ecuación de Bernoulli se va a transformar en esto, ¿sí? Donde acá yo tengo todos mis aportes acá por presión, que es lo del fluido, la altura de los puntos de la tubería, la velocidad inicial y acá con respecto a la velocidad final, acá ganancias energéticas por dispositivos mecánicos, pérdida de energía por dispositivos mecánicos y pérdida por, valga la redundancia, pérdidas menores,
¿sí? Que son los accesorios que presenta la tubería que yo tengo ahí presente. Acá hay algo que son como la potencia requerida por bombas, que entonces eso es, que se halla es como esa potencia requerida por la bomba va a ser igual al HA, que es la energía que se le está dando al equipo, multiplicada por ese producto que hay entre el peso específico, o sea, la gravedad por la densidad, y el volumen. Digamos que esa es como la ecuación para hallar esa potencia requerida por las bombas, ¿sí? Que es esa PA que se conoce así. Y pues acá hay algunas conversiones de lo que es la potencia. En sistema inglés pues es un caballo de fuerza y en sistema internacional serían 745,7 watts. Y bueno, ahí hay como conversiones de ese estilo. Ahora, lo que es la eficiencia mecánica de las bombas, pues va a ser igual a la potencia transmitida al fluido, o sea, ese PA que acabamos de ver, con respecto a la potencia puesta en la bomba, o sea, la potencia con la que está ingresando, que se le está inyectando esa bomba para que funcione. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos aquí agua, ¿vale? Que esta se encuentra tiene una profundidad de 12 pies. Y asimismo, acá tenemos una pérdida, por ejemplo, por este conector, por esta válvula, por este codo, por este otro codo, y pues como tal por toda la tubería. Sabemos que la ubicación de este punto con respecto al punto 2 es de 13 pies y que acá nosotros tenemos un diámetro de 3 pulgadas, que es lo que estaría funcionando, que sería nuestro diámetro interno. El fluido que nosotros manejamos pues es agua, que eso nos sirve para lo de la densidad. Tenemos un caudal que el Q es igual a 1.2 pies cúbicos sobre segundo y dice que calcule la cantidad total de energía perdida en el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Empiezo a analizar esto y esta es la ecuación que yo obtengo, ecuación general que yo estoy obteniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que empezar a mirar qué conozco y qué no conozco con respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que yo debo analizar es con respecto a los diferentes puntos que se pueden analizar aquí. En este caso, yo tengo mi Z1 y mi Z2, porque yo tengo mi punto 1 y mi punto 2, ¿sí? Que la diferencia es de 13 pies. Ahora, ¿qué pasa? Yo también tengo que el caudal pues va a ser el mismo en toda la parte del flujo. Entonces, en ese orden de ideas voy a tener una velocidad que está funcionando, que va a ser igual en el punto 1 con respecto en el punto 2, que es lo que yo empiezo a mirar. Y las presiones pues funcionan más de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Yo como acá no tengo ningún factor que me esté adicionando o retirando energía, pues ¿qué pasa? Se anularía este HA y este HR, ¿sí? Porque no tengo ninguna turbina o ninguna bomba que me esté ya sea adicionando o retirando energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros analizamos de todo ese contexto que tenemos acá, este factor, entonces vamos a aquí empezar a tachar, este factor se va, ¿sí? Porque esto sería 0. Esto también se va y sería 0. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que empezar a mirar este Z1 con respecto a este Z2. Yo conozco la diferencia entre ellos, que es 13 pulgadas. Asimismo, yo tengo HL, que es lo que yo debo hallar.
dice la pérdida total en el sistema, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? También lo que yo debo analizar es con respecto a en el punto 1. O sea, aquí yo no tengo movimiento, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo debo empezar a analizar qué está ocurriendo con este factor que yo tengo acá. Como yo voy a tener una velocidad con respecto a la velocidad en el punto 2, pues ¿qué es lo que ocurre? Esa velocidad en últimas se solaparía y sería la misma que yo tengo acá, que sería la velocidad en el punto 2, ¿sí? Que es la que yo veo acá. ¿Y qué pasa? Las presiones, si ustedes se dan cuenta, la presión acá es la misma presión que yo tengo acá, porque ambas están expuestas al ambiente. Por lo tanto, la presión a la que están sometidas estos puntos son exactamente las mismas. Por lo tanto, esta presión con esta presión se nos van, ¿sí? Digamos que eso es lo chévere de estos tipos de ejercicios, que lo que uno analiza es qué tiene y qué no tiene. Entonces, en últimas, yo lo que voy a hacer es, tengo este factor, los zetas y este factor que yo tengo acá, y en últimas, pues lo que voy a hacer es empezar a despejar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que el caudal que tengo en el punto 2, de ahí con el área transversal que me dan, que es de 3 pulgadas, como lo hallamos hace un momento, entonces lo hago es ahora al revés, partiendo del caudal y del área, pues entonces voy a hallar una velocidad, que sería la velocidad que yo tengo aquí, ¿sí? Esta velocidad que yo tengo acá. ¿Y qué pasa? La reemplazo aquí, Z1 y Z2 lo tengo, pues la gravedad también, ¿qué hallaría? Esta H. Entonces, hago el reemplazo en las unidades que mejor me convengan, y en este caso, pues voy a obtenerla en pies. Y es lógico que lo obtenga en pies. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esta velocidad acá la voy a tener en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, todo sobre esta gravedad. Y la gravedad es metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos se cancelan con estos, ¿sí? Este se cancela con este, un metro de estos se cancela con uno de acá, y pues voy a obtener mi respuesta en metros. Menos metros, porque acá es metros y metros, pues me origina metros. Así que voy a tener metros menos metros, pues, o longitud menos longitud en últimas. Entonces acá voy a obtener una unidad de longitud, que pueden ser metros, pueden ser pies, pueden ser pulgadas, pueden ser lo que sea, ¿vale? Pero digamos que funcionaría de esa forma. Y listo, chicos. Eso es básicamente así es como funciona la ecuación de la energía.